Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros todo el tiempo, Padre. Gracias. Hemos podido adorarte, bendecirte, Señor, y hoy presentamos este tiempo delante de ti, Padre. Hoy presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Oramos para que los cielos sean abiertos sobre esta casa, Padre, y que aguas del trono fluyan, Señor, sobre esta casa, Padre. Y lo que hoy se va a hablar, Señor, se hable desde el Espíritu, Señor, para nuestro espíritu, Padre. Oro para que quites todo obstáculo, para que quites toda distracción, Señor, y podamos ser llevados a la cruz y podamos prestar atención a lo que hoy tú tienes que decirnos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Todos sean bienvenidos. Hoy los niños pueden pasar con la maestra Yara en la parte de arriba. Y antes de que se siente, antes de que tome su lugar, quiero leerles una porción de la Biblia. Proverbios 11:14. Dice la palabra de Dios: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ocupe su lugar un momento. Me voy a mover un poco. Y hoy vamos a tener una dinámica diferente, ¿sí? Ustedes saben que yo soy un pastor muy conservador. En muchas cosas soy muy conservador. Entonces lo que vamos a hacer hoy, amados, no es producto de querer innovar en la iglesia, de querer hacer algo que le llame la atención a usted. No tiene nada que ver con eso. Nosotros hemos entendido que la iglesia es el lugar donde se glorifica a Cristo. Y si no nos entretenemos o no tiene nada que ver. Venimos a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Pero Dios puso en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que el viernes tuvimos una escuela? Tuvimos una escuela de la familia. Hablamos de identidad y de propósito en la familia, ¿sí? La maestra Yare nos estuvo hablando acerca de los problemas emocionales, el trastorno del espectro autista. Nos estuvo hablando acerca de la ansiedad, y fue un momento muy lindo que vivimos el viernes. El sábado hablamos de propósito en la familia, de cómo los padres pueden ayudar en la identidad de los hijos a desarrollar esa identidad que hay en Cristo. Hablamos de cómo nosotros somos familias o tenemos que ser familias que viven bajo un propósito, ¿sí? Y todo lo que hablamos, ayer terminamos casi a las 9 de la noche, cansados, es verdad, pero muy bendecidos. Nos pasamos desde las 10 de la mañana orando y pasamos un tiempo muy bendecido, como siempre lo hacemos. Y hoy, amados, quisimos amados, hacer algo distinto, ¿sí? Porque luego de pronto hablamos de cosas muy bonitas, de cosas muy, muy lindas, pero como que a veces nos hace falta bajarlo eso a la realidad. O sea, cómo esa verdad en el espíritu se puede convertir en una realidad en nuestra vida. Y entonces para eso Dios puso en nuestro corazón esta semana, este día, que el equipo ministerial me ayudara a compartir lo que ellos están viviendo como familia, ¿sí? Entonces la predicación de hoy, la enseñanza de hoy, la va a dar todo el equipo ministerial. Así es de que por favor les pido que vayan pasando aquí al frente. La pastora los va a ir acomodando. Rapidito, hermanos, rapidito. Pásenle, amados. No le piensen, pásenle. Hermano Panchito, hermana Nelly, hermano Isaí, hermana Jessica, hermana Brenda, pásenle. Hermana Janet, pásenle.
Pásenle, pásenle. Súbanse, amados. Discúlpenos, hermanos, es la primera vez que lo hacemos. No se desesperen, hermanos. No se desesperen. Ya estamos casi listos. Ahora, en la iglesia, amados, hemos visto un mover de Dios muy bonito en la familia. Hemos visto un mover de Dios muy bonito en los adolescentes. Hoy los adolescentes que están en la iglesia son adolescentes que predican, que ministran, que profetizan, que enseñan. Y luego de pronto mucha gente, muchos pastores que han venido aquí nos han dicho, ¿cómo le haces con los adolescentes? Los adolescentes de mi iglesia son muy apáticos y no sé cómo le haces, me preguntan. Y la plática de hoy, amados, ellos están aquí al frente para decirnos qué es lo que Dios les ha mandado como familias a hacer, qué es lo que ellos están haciendo puntualmente en su casa con sus hijos, y que a través de lo que Dios está haciendo con ellos en su casa, ustedes puedan ser bendecidos y sepan lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y para eso, amados, los voy a presentar. Ustedes ya los conocen, ¿verdad? El hermano Pedro y la hermana Brenda son los papás de Toñito y de Regina. El hermano Isaí y la hermana Jessica, que son los papás de Jasia y de Joana. El hermano Panchito y la hermana Nelly, que son los papás de Marian y de Franco. Y la hermana Janet y la hermana Damaris, la pastora. ¿Sí? La primera pregunta con la que vamos a comenzar, ¿sí? Y vamos a tratar que no se empalmen, ¿sí? Que sean puntuales, no redunden tanto, ¿sí? Si van a platicar algo de los hijos, bueno, traten de ser muy, muy puntuales. La primera pregunta, amados, es: ¿cómo llevan a sus hijos a Cristo en casa? Quiero que nos digan las cosas prácticas que ustedes realizan con sus hijos. Si alguien quiere comenzar. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Me extrañaron? ¿No? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, como lo llevamos en la casa con las niñas, les empezamos a inculcar que el centro de nuestra familia es Cristo. Y lo vemos cuando oramos en la mañana antes de irnos a la escuela, cuando oramos en la comida, ellas oran por la comida solitas, cuando oramos en la noche, ellas también oran. Ayer los que vinieron vieron que Joana estaba orando por Jasia, y Jasia estaba orando por Joana. Y es una forma de vivir que el centro de nuestra familia sea Cristo. Anteriormente, cuando estábamos nosotros en Egipto, no asistíamos en una iglesia. Empezamos a asistir más que nada por Joana, no teníamos a Jasia todavía. Y se ve la diferencia donde estuvimos batallando un poquito con Joana porque no le inculcamos la enseñanza de Cristo.
Y se nota mucho en Hasia, que ella sí canta, sí adora, sí brinca, sí danza, hace de todo, ¿verdad? Sí la han visto. Más que nada sí, para hablar de grosso modo, que el centro de nuestra familia sea Cristo. Y sí, sabemos que es difícil, porque las tentaciones del mundo son muy diferentes a lo que nosotros le enseñamos en casa. Amén. Así hablando de grosso modo, para dejarle lugar a los demás. Bien, Dios les bendiga. Yo creo que algo de lo que nosotros aprendimos al llegar a esta casa fue que tuvimos que renunciar a muchas cosas. Y una de las cosas que se nos enseñó fue que teníamos que dejar que la luz entrara a nuestras vidas, que la luz de Cristo entrara a nuestros hogares, y fue el quitar, ¿verdad? Porque a veces tenemos cosas que no pensamos o que no imaginamos que podían afectar la vida de nuestros hijos. Cosas tan simples como comprarles una película pirata, ¿verdad? Y cosas tan simples así como tener libros o cómics, cosas que nosotros no imaginábamos que estábamos afectando la vida de nuestros hijos. Y cuando viene esta revelación a nosotros, fue como el despojarnos de todas esas cosas que nosotros habíamos estado permitiendo que entraran a nuestra casa, y el enseñar, ¿verdad?, a nuestros hijos que a veces hay cosas que en apariencia no son malas, pero que están fuera de la justicia de Dios, y el aprender a que todo en nuestra vida y en nuestra casa tenemos que empezar por ir quitando todas esas cosas que estorban para que Cristo pueda habitar en nuestra casa. En lugar al hermano Pedro, la hermana. La pregunta es: ¿cómo llevan a sus hijos a Cristo en la casa? Pues es algo bien, no es fácil, porque la forma de llevarlos a Cristo a ellos es yendo a Cristo yo primero. No hay otra forma. O sea, así de simple, así de sencillo. Si yo voy a Cristo, ellos van a caminar atrás de mí y van a llegar a Él. Bueno, Toño es el que me lleva a mí a Cristo. Dice el pastor, cosas prácticas. Nosotros, la verdad, es algo que hablamos mucho en la iglesia, pero funciona y es cierto. Son los tiempos de altar en la casa. O sea, es tiempo de lectura, de ponerlos al principio. Es que, hermanos, algo muy real, que eso lo aprendí de mi esposa. Nosotros lidiamos con dos caracteres, Toño y Regina. Para uno es más sencillo caminar. No les voy a decir quién, ustedes ahí deduzcan. Pero a uno de ellos, mi esposa y yo, tenemos que sentarnos con él, con ella, sentarnos con él, y decirle: hija preciosa, tienes que orar, hija preciosa, tienes que leer la palabra y tienes que buscar a Dios, pero primero yo me tengo que hincar y yo tengo que leer la Biblia para que ella la lea conmigo. Y segundo, pues digo, el carácter de Antonio es diferente, realmente a él solo va y busca a Dios. O sea, él solo va, encuentra con Dios, lo sabe. Claro que hubo un tiempo, un periodo en el cual yo tuve que guiarlo, enseñarle, y llegó un momento que él solo encontró el camino al cielo, y pues hoy tiene otros mentores que yo en sabiduría le he cedido autoridad a algunas personas de la iglesia, en el cual él toma guianza, son mentoreados por él, obviamente uno de ellos son los pastores, pero lo guían, lo ayudan, lo ministran, pero es más o menos en modo así, es ese tipo. Ok, amados, la hermana Nelly se nos adelantó a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es:
¿A qué han renunciado como padres para recibir lo que hoy tienen de Dios? ¿Y cómo impactó esa renuncia en sus hijos? ¿Quién nos puede decir, hermana Jessica? Pues yo no lo he visto como una renuncia, a lo mejor. Creo que todo se ha dado como muy orgánico, creo. Pero me he dado cuenta que he prescindido de muchas amistades también, comentándolo con mi mamá sobre el desarrollo físico de Joana y de su mentalidad. Pues yo veo otras niñas que pues tienen otras ideas, pero como de niñas más grandes, como que ya le interesan otras cosas, y yo veo que ella tiene temor de Dios, pero me decía mi mamá, también tiene mucho que ver el ambiente en el que ella se desarrolla. Y no es que yo haya renunciado a amistades, pero sí he prescindido de ellas. Ellas mismas me han alejado, tal vez porque no pensamos igual, y el ambiente en el que ella crece pues es con los mismos hermanos, con un buen ejemplo, y nada menos. Si en lo físico si no quiero que ella haga ciertas cosas, pues yo tengo que renunciar a ellas, como la coca, que tengo un mes que no tomo coca porque platicábamos la hermana Giselle y yo que los hijos hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo no quiero que mi hija de 2 años y medio consuma refresco y ella siempre quiere tomar lo que yo tengo en mi vaso, pues yo tengo que enseñarle con el ejemplo. Entonces, yo creo que aplica para todo. Entonces, tanto en lo físico, como lo hablaba con Joana, que a lo mejor nosotros de grandes ya tenemos una conciencia y nos empezamos a cuidar del cuerpo, de las enfermedades, pero hacerle una conciencia a ella que su cuerpo físico es un templo también del Espíritu de Dios. Entonces, para que ella sea funcional para la obra de Dios, también tiene que estar sana. Y gracias a Dios ella es muy sana, pero yo se la estaba echando a perder, pues con el refresco, ¿verdad? Entonces es algo a lo que yo tengo que renunciar, y a lo mejor renunciar a ciertas cosas que vemos en la tele también, que aunque nos gusten o que digas no tiene mucho de mal, hombre, como dice en la Biblia, no, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces sí es algo que hemos estado planteando mucho en la casa, que lo que veamos en la televisión, preguntarnos siempre, ¿esto edifica a mis hijos? Si no, si la respuesta es no, aunque sea una caricatura o aunque sea, ya ahorita ya el Espíritu te va dando más cosas a los cuales no debes de tener acceso, para que tu hijo no se contamine desde una edad temprana, creo yo. ¿Alguien más? ¿A qué han renunciado como padres para recibir lo que hoy tienen de Dios? ¿Y cómo impactó esa renuncia en sus hijos? Hermano Panchito, que no ha hablado. Hermana Brenda. Sí. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Yo creo que muchos de nosotros batallamos con el fútbol. Yo creo que yo he renunciado como un 90%. En otros tiempos, en vez de ir a la iglesia, estaba viendo el fútbol, ¿sí? O iba a jugar. Eso fue hace tiempo. Ahora con los hijos he renunciado a mi comodidad, porque a veces uno llega del trabajo fastidiado, manejando en el tráfico, con los calores que hemos tenido. Ahorita tenemos un día precioso, pero un clima muy bueno. Y el renunciar a tu comodidad de decir, nos vamos a quedar porque yo estoy cansado y hoy no vamos a ir a la iglesia. Antes para mí era fácil decir eso, y he aprendido aquí que somos el sacerdote de la casa, el responsable de llevar a nuestros hijos a Cristo, y poco a poco he ido, no por mis fuerzas, sino que Dios nos ha movido, nos ha enseñado, y hemos ido
renunciando a algunas cosas, como es la comodidad. A veces el domingo te resulta que llegó de visita una familia, alguien familiar inesperado, ¿verdad? Y es difícil renunciar y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a adorar al Señor. Es difícil, pero hemos aprendido, y en mi caso yo pienso que hemos renunciado a esa comodidad de quedarnos en casa. Para mí antes era fácil decir, ¿sabes qué? No voy a la iglesia. A veces nos pasa, por alguna razón, nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, alguna enfermedad y decimos, no, hoy no voy. Pero no sabemos lo que Dios tiene planeado ese día específicamente para ti. Al estar aquí, al hacer un esfuerzo, así como Josué se tuvo que esforzar. Y bueno, nos esforzamos en algunas cosas, pero más que el esfuerzo hay que hacerlas con amor. Venimos a la casa de Dios para adorar en espíritu y en verdad, para buscar a un Dios vivo y verdadero, para darle gloria. Y en algunas ocasiones, una vez Dios puso una palabra en mi corazón para una hermana que está aquí, y yo todavía recuerdo esta palabra. Yo le comentaba a esta hermana y le decía, hermana, esta hermana no tiene su esposo aquí, ¿verdad? Está separada. Pero yo le decía, hermana, luche por sus hijos, pelee por sus hijos, luche por sus hijos. Dios ponía, no soy de que Dios me hable con frecuencia, sí nos habla a través de la palabra, de que diga, Dios me dijo que te dijera que me regales el carro, no. Pero ese día Dios puso esa palabra en mi corazón. Yo se la llevé a la hermana y le decía, es que nadie más va a luchar por ellos como tú, como mamá. Nadie va a luchar mejor por ellos. Ahora, no es fácil. Dijo el hermano Optimus Price, no sacrifice, no victory. No sacrificio, sin sacrificio no hay victoria. Entonces, no es fácil, nos ha costado, hermanos. Hay que sacrificar algunas cosas, hay que renunciar a algunas cosas. Yo sé que a muchos de aquí les gusta el fútbol, no somos argentinos, pero les gusta el fútbol. Y no hemos vencido totalmente, pero ya no estamos como antes, ya no estamos fanatizados, pero hemos renunciado a algunas cosas y que después podemos ver en nuestros hijos el fruto. Eso es lo más hermoso. Eso es lo que te trae satisfacción a tu alma y a tu corazón, de que los miras caminar en Cristo, que los miras hacer cosas para Dios, que tú les enseñaste y que muchos aprendieron en la iglesia. Ahora, nosotros nos sacrificamos, hacemos un esfuerzo, damos un extra. Nuestra hermana le tuvieron que dar break, ¿verdad? Porque estaba muy trabajada, tanto traía mucha saturación de trabajo, tanto en la iglesia como en el trabajo, y a veces así estamos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que nosotros podemos dar el extra, podemos esforzarnos, pero el día de mañana vamos a ver nuestros hijos, lo que nosotros estamos sembrando hoy en día, y tráiganlos a la casa de Dios, no importa que corran. Los niños, pues son niños, por naturaleza son traviesos, pero tráigalos, porque al involucrarse con los demás niños, ellos van a ir creciendo en la fe, van a ir aprendiendo cosas que vienen de parte del cielo para sus vidas. Pero para esto nosotros tenemos que renunciar a algunas cosas, y yo son poquitas las que he renunciado, me faltan muchas, discúlpenme porque me emociono agarrando aquí el micrófono, yo por eso no lo quería agarrar, pero yo creo que es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y no puedo cantar victoria y decir, ya ellos ya dieron el todo. No, todavía les faltan cosas que alinear, todavía les falta cosas en que crecer, pero ahí vamos caminando juntos en la familia de la fe. Dios les bendiga. Amén, amén. Hermana Brenda. Sí, rápidamente, porque hermano Panchito y yo creo que somos iguales. Hay algo muy importante, muy apreciado en todos. Nosotros como pareja, como matrimonios, y me imagino que alguno de ustedes se va a identificar con esto, es el tiempo. Siempre es, no tengo tiempo.
Entonces nos costó tener tiempo, administrar el tiempo, porque tenemos que, en ejemplo así rápido, mi esposo tenía más tiempo jugando el Xbox que sentarse con sus hijos. ¿Sí se fija? O sea, y podía decir, no es que no tengo tiempo. Entonces él invertía más el tiempo a jugar un Xbox, a jugar un fútbol, como decía el hermano Panchito. Entonces fue difícil, pero tenía que despojar eso. Pero en sí es el tiempo. O sea, él tenía que cambiar de chip y entrar a la revelación de Cristo, que tienes que invertir tu tiempo a tus hijos, y muchísimas cositas que el Señor pues nos ha ayudado y hemos cambiado. Pero primeramente somos nosotros. De hecho, ustedes conocen que nosotros venimos de una iglesia. Le estaba comentando a mi esposo que donde nosotros estábamos, una iglesia muy grande, donde habían muchísimos más jóvenes, muchísimos más adolescentes, donde hacían muchos eventos, pero en sí eran muchos eventos emocionales. Mis hijos no estaban siendo discipulados. No que quiera culpar a una iglesia, nosotros también estábamos ahí, y eso nos afecta a nosotros porque no hay un líder, alguien que te esté discipulando y que te esté enseñando qué es lo que tienes que hacer con tus hijos. Entonces nosotros al movernos, al cambiarnos, y una persona en estos días me decía, ¿cómo es que ustedes están seguros ahí? Están bien, porque tus hijos y ustedes, pues acá hay muchos eventos para los jóvenes, acá cada rato salen de día de campo y les hacen cine y les hacen todo, y tus niños, o sea, ¿están bien? Me preguntaba esta persona que es ministro en una iglesia. Entonces yo le decía, pues si acaso no tendrán esto, pero mis hijos, o sea, nosotros tuvimos que renunciar a todo eso. O sea, y yo le decía, le compartía, no, quizás no, pero mis hijos están siendo discipulados, y nosotros en nuestra casa renunciamos a muchas cosas, a ese tiempo que quizás en un momento nosotros como mujeres, pues voy a ver algún programa, alguna película. Entonces todo eso tuvimos que administrar el tiempo y quitar eso y dedicarlo a ellos, a tener un discipulado en ellos. Y en pocas palabras, pues es algo, pero yo siento que es muy importante, porque yo preguntando y platicando siempre es así de que no tengo tiempo, y siempre estamos con eso, que no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para jueguitos, para paseitos, para ir al cine, para esto y para lo otro. Entonces no es cierto eso. Que Dios les bendiga. Qué importante, ¿no? Dice el pastor Fernando Orihuela, dice que nadie tiene tiempo, dice, el tiempo se hace. Entonces invierta. Todo lo que los hermanos están diciendo son cosas prácticas, amados, que a usted le va a servir en su dinámica familiar. Porque muchos me han preguntado, ¿cómo le hacen? Bueno, así le hacen. La siguiente pregunta dice, pensando en el concepto de cuna de identidad, ayer vimos un concepto llamado cuna de identidad. ¿Cuál es la cuna de identidad? Se los voy a explicar rápidamente para todos los que no vinieron ayer. La cuna de identidad es la expectativa que tienen los padres acerca de sus hijos. Es decir, es lo que usted piensa de sus hijos que va a hacer cuando sean grandes. Yo quiero que mi hijo sea esto, sea aquello. Y bajo esa expectativa usted empieza a educar a sus hijos. A eso se le llama cuna de identidad. Pensando en este concepto de cuna de identidad, ¿cómo ustedes como padres renunciaron a la expectativa que tenían de sus hijos para ver lo que Dios les dio a ellos? Hermana, creo que la hermana Nelly tiene... Bueno, yo creo que ustedes conocen un poco la historia, ¿verdad? De que hemos estado viviendo con Marian, nuestra hija mayor, y pues ella desde pequeña, yo creo que como ayer lo veíamos en las pláticas,
Dios ya había diseñado algo desde antes de que ella naciera. Algo muy específico que quizás nosotros no pudimos discernir a tiempo, pero desde cuando ella, antes de nacer, hubo unas complicaciones para que ella naciera, y yo creo que ahí podemos ver que ella estaba luchando por su vida, porque Dios tenía un propósito en ella. Y pues ella siempre fue una niña sobresaliente académicamente. Estaba en una escuela de niños, talento, pero Dios habla a su vida y le hace ver que ella tiene que renunciar a esto, renunciar a lo que para ella era su identidad, el ser una niña estudiosa, el ser solo una buena calificación. Y como padres a nosotros nos costó mucho entender esta parte, porque uno visualiza, ¿verdad?, a sus hijos. Si tiene esta capacidad, ¿verdad?, tú sueñas en grande y dices, quizás va a ser abogada, va a ser arquitecta, va a ser ingeniera, no sé, porque tú sabes que tiene esa capacidad de lograrlo. Pero Dios habla a su vida y le dice, tienes que renunciar a esto. Y Dios nos hace entender a nosotros como padres que tenemos que renunciar a ese sueño que nosotros teníamos de ella, a esa expectativa que nosotros teníamos de ella. Y nos costó mucho, creo que más a mí, pero ahora podemos ver el fruto, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en ella. Podemos ver que ella tiene un ministerio que Dios ya ha puesto en ella, y que ese talento, esa capacidad que Dios le dio, ahora ella la usa para el reino de Dios. Y quizás pueden venir muchas voces a decirte, pero ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué? Si eso no se contrapone con el propósito de Dios. Pero cuando Dios te habla algo, tú tienes que obedecer. Así sea muy ilógico para muchas personas, así sea como algo que no es correcto. Pero yo creo que cuando Dios te habla, tú tienes que callar esas voces para que puedas seguir en el propósito de Dios. Y yo creo que es algo a lo que nosotros tuvimos que dejar esas expectativas, pero ahora cuando vemos que ella es una niña que aprende y que a veces hay cosas que ni yo sé de la Biblia, se los confieso, y voy a ella y le digo, oye, Marian, ¿tú qué entiendes de esto? Y me sorprende la explicación que ella me da, y yo puedo ver que es Dios obrando en su vida. Tema de ese tipo conmigo fue algo, pues yo creo que la única forma que yo podía entender una cuestión espiritual. Yo estaba en el trabajo, vi una jornada, por eso venga a las jornadas de oración, pasan muchas cosas. Y ese tiempo yo estaba, no pude venir a la jornada, pero mi familia aquí estaba, yo estaba trabajando. Y de repente sentí la presencia de Dios bien fuerte, ahí donde estaba en un salón, Dios pone estaba en un salón solo. Y empecé a llorar, sentí la presencia de Dios bien fuerte, empecé a adorar, empecé a llorar.
Y es así como cuando, no sé si ustedes tengan un amigo así que llegaba y les acariciaba la cabeza y luego les da un trancazo. Bueno, yo sentía al Señor el abrazo, el amor del Señor y sentía bien bonito, un ambiente bien bonito. Y luego la palabra, dame a tus hijos. Y yo le dije, sí, Señor, ¿son tuyos, Señor? Dice, no, dame a tus hijos. Y yo le dije, Señor, es que son tuyos. Y el Señor me dice, ¿qué quieres para tu hija? Pues yo quiero a alguien que se parezca a Elon Musk, o sea, un petrolero que venga y... O sea, pues ¿quién no quiere eso para sus hijos, hermanos? Y me decía el Señor, es que yo no quiero eso para ella. Y el Señor así bien rápido decía, ¿qué te parece si yo el día de mañana, pronto, envío un hombre que tu hija conozca? No sé por qué me hablaba de mi hija, ¿verdad? Pero bueno, que tu hija conozca y que diga, y que de repente venga conmigo y te diga, Señor, no tengo nada, soy misionero, no tengo casa, no tengo absolutamente nada, vengo porque Dios me envió por su hija. Dice, yo lo voy a decir, pues a mí Dios no me ha dicho nada. Digo, no, o sea, que vengo por tu hija y tú sabes que soy yo, y tú sabes, entiendes que soy yo. Y que me decía, no tengo nada que, y me voy a llevar a su hija a tal país, porque ella va a predicar allá conmigo. Si me la das. Y me quebré a llorar. Y otra vez, Señor, dame a tus hijos. Entonces en ese momento, ya quebrantado, totalmente, pues así como cuando el Señor nos toma, de hecho estaba casi en el suelo. Y dice, Señor, te entrego mis hijos. Digo, siempre han sido tuyos, Señor, yo los adueñé. La Biblia dice que son tuyos, o sea, siempre fueron tuyos, Señor. Yo me apersoné de algo que no es mío. Y luego me dice el Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que hacer eso, Señor? Porque me estorbas para lo que yo quiero hacer con ellos. Porque si no te das un lado, tú me vas a estorbar en lo que yo quiero hacer con ellos. Y curiosamente, hermanos, por eso les decía, aquí estaban orando y hablando de ese tema precisamente, de la renuncia a los hijos, no son de nosotros. Y no es fácil. Hoy llevo a mi hijo a la universidad, yo trabajo en la universidad. ¿Y sabe por qué me quedé en la universidad? Porque yo dije, voy a quedar en la universidad porque yo quiero que mis hijos no batallen absolutamente nada en la escuela, que tengan todo pagado. Y ellos tienen todo pagado, hermanos, pueden estudiar todo lo que quieran. Pero dice el Señor, ¿qué necesito yo de ti para hacer algo en ellos? O sea, ¿tú qué me vas a ayudar a mí? Y dije, no, nada, Señor. Porque a veces viene el pensamiento, quiero que mi hijo estudie política porque tiene que haber hombres de Dios en la política. Y viene el Espíritu Santo y me dice, ¿y quién te dice que yo ocupo que tu hijo estudie para ponerlo en la política? ¿Quién te dijo que yo ocupo que tu hijo sea algo para que yo lo ponga en un lugar de mando? Me hablaba el Espíritu, dice, dime, ¿de dónde saca Moisés? ¿De dónde saca David? ¿De dónde sacaron los apóstoles? Y él con un amor hermoso, me dice el Espíritu Santo, termina diciendo conmigo, no te necesito para nada, solo tu obediencia. Y así es nuestro Dios amoroso, hermanos. Así nos ama el Señor. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues como ustedes saben, pues tenemos niñas pequeñas, pero el futuro es incierto. Esperamos que tomemos la mejor decisión, que es tomados de la mano de Cristo, porque Jehová caminará con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Amén. Sabemos que el futuro es incierto y vemos que Joana, quiero ser veterinaria, quiero ser doctora, quiero ser, trabajar en el cine, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Quiero tener palomitas gratis siempre. Pero sabemos que tomados de la mano de Dios, ellas van a seguir caminando conforme a sus propósitos. Porque
yo una vez le dije a Dios, no son mías, Dios, tú me las diste, pero para que yo las fuera instruyendo en tu camino. Fue lo que entendí yo. No para que se hagan abogadas, doctoras, no. Es para que caminen conforme a tus propósitos. Y no el mío, no mi deseo, sino el deseo de Dios. Amén. Pastor. Ayer tuvimos un momento bien hermoso en la presencia del Señor. Y yo ministraba a mis hijos. Entonces yo les hablaba a ellos y les decía, ustedes siempre me han escuchado que son de Dios, que son de Dios. Y hay algo que sucedió desde mucho antes que ustedes nacieran. Yo batallé para tener un bebé. Entonces yo le decía a Toño, pasaron 4 años y les decía a ellos, le dijo, mis hijos, yo nunca me cuidé, mis hijos, yo nunca tomé ninguna pastilla, yo no podía cuidarme porque yo quería tener un bebé. Entonces, antes de que Toño naciera, un siervo de Dios me dio una palabra y él me dijo, ya viene el hijo. Dijo, Dios les manda al hijo, a nosotros nos ministró y juntamente con nosotros una prima de mi esposo también dijo, y a los 6 meses viene el tuyo. Pero él nos hablaba de una forma profética de que así como María y Elizabeth, o sea, era así. Entonces yo le decía a mi hijo, en ese momento pues te gozas y recibes la palabra pero pues, ¿cómo? Si yo no me estoy cuidando, yo estoy haciendo lo mío, pero empezamos a caminar en fe y al poco tiempo, cuando yo voy al médico a tener esos tratamientos, el médico se sorprende y me dice, cuando ya íbamos a tomar el tratamiento, se sorprende y dice, ahí se escucha algo y es un corazón. Entonces yo me sorprendo, mi esposo ya estaba todo en llanto. Dice, es un corazón, hay vida. Dice, usted ya no puede tomar el tratamiento, señora, usted está embarazada. Entonces ahí yo empecé a ver eso, la palabra profética. Entonces le digo yo a mi hijo, como dice su palabra, desde antes, mi hijo, el Señor ya te había escogido. Yo he hecho eso, les ministraba ayer. Desde antes ya estabas escogido, ya estabas en los ojos de Dios desde mucho antes. Y no es chiripa o casualidad o algo, no, mijito. Por eso yo te digo, tú eres de Dios. Y me voy contigo, le digo, no, y le digo, y Regina, le dije, al poco tiempo, le dije, a los 3 años, exactamente a los 3 años, el mismo siervo me dice, ahí viene la niña. Y yo, pues, es que mi hijo está chiquito, siempre eso de que mi hijo tiene 3 años, era lo único que pensaba. Y la verdad, mis hermanos, les confieso, nosotros nunca nos cuidamos con nada. Entonces, mi hijo yo lo veía muy, muy pequeño, entonces ya tenemos que ir con el médico y yo sentía que había vida en mi vientre. De hecho, yo no quise, me negué ir por los resultados. Ellos 2 fueron, mi hijo estaba pequeño y mi hijo venía con su hojita y Pedro muy contento y viene. Entonces yo les compartía eso ayer. Le dije, mi hija Regina, no nada más él, tú también. O sea, desde antes ya fueron escogidos y a eso los ministraba. Que el Señor les bendiga. Amén. Ok, amados, digo, qué lindo es esta parte, ¿no? Que nos lleva más tiempo de renunciar a la expectativa que como padres tienen de los hijos. La siguiente pregunta, ¿cómo apoyan, es decir, cómo llevan a sus hijos al cumplimiento de su asignación? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que sus hijos caminen a cumplir la asignación que Dios les dio a sus hijos? Bueno, yo creo que siempre como padres debemos animarlos, motivarlos y aunque ya se había hablado algo acerca de lo que Dios tenía para Marian, yo creo que en su vida había muchos temores, había mucha inseguridad y quizás ella en muchas cosas
no se sentía capaz. Y siempre ella venía a mí y me decía, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no quiero. Y yo creo que como padres nosotros tenemos que animarles a creer eso que ya se ha dicho, ¿verdad? Que ya está escrito de ellos, y estar ahí, ¿verdad? Estar ahí y decirles, pues el pararte al frente en la iglesia no es fácil, el predicar o el enseñar o el dirigir un culto no es fácil. Si a nosotros de adultos nos da nervios, nos da la preocupación, pues en ellos son más pequeños y está eso también. Pero mi esposo siempre le decía, tú vas a vencer entre más lo practiques. Entre más lo practiques vas a ir perdiendo el miedo y pues siempre va a haber ese nerviosismo, ¿verdad? De tomar un micrófono y de hablar. Pero entre más tú lo hagas, tú vas a ir mejorando y te vas a sentir más capaz de lo que Dios quiere hacer contigo. Y pues es eso, ¿verdad? Estar siempre ahí presentes con ellos cuando vengan esos temores, cuando venga la duda, venga esa preocupación, estar ahí con ellos. Y algo que se nos enseñó aquí también, ¿verdad? El confesar, el tener a alguien a quien confesar las cosas, ¿verdad? Que para ti o que tú hiciste mal. Y yo agradezco a Dios que ella tenga esa confianza, ¿verdad? De venir conmigo y de contarme sus situaciones que ella ha vivido, y que podamos ir juntas a Dios y presentarle estos casos. Qué bonito, qué bonito. ¿Alguien más? Nada más, sí. Eso ha sido un tema muy, muy, muy complicado para mí. Yo cuando digo complicado es por mí, hermano, no por mi familia. Porque, vaya, lo que Dios tuvo que darme, pasar por un valle muy difícil para yo primero alinearme a la voluntad del cielo. Yo creo que si no hubiera pasado eso, hermanos, no estuviera aquí sentado. Yo tuve que primero entender mi asignación, primero lo que Dios quería para mí, lo que Dios tenía para mí y lo que tenía que hacer yo. Y cuando yo empecé a hacer eso, hermanos, cuando yo empecé a tomar mi asignación para lo que Dios me había llamado, automáticamente mis hijos empezaron a caminar conmigo. Toño era una persona que en sentido como Marian, muy no, lo lleva. Toño desde muy chiquito sabía entonarse, cantaba solo, pero él nunca decía, no papá. Yo decía, canta un corito, me dijo, no papá, y no papá, y no. Y yo decía, no, pues a lo mejor no es para él, o sea, esto no es para él. Y ahora ya no le puedo quitar el micrófono, no es cierto. Vaya, pero a lo que voy, hermanos, y yo quiero decir algo muy, muy sincero, hermanos. Hay muchas cosas en mis hijos que yo le he comentado al pastor, realmente yo no tuve nada que ver. Siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Yo lo que hice fue responsabilizarme de lo que tengo que hacer.
para que ellos empezaran a caminar conmigo. Y algo que les quiero hablar, hermanos, que yo vi ayer, hermana Janet explicó bien, de una forma bien, quiero decir, poética, pero de una cosa bien hermosa de cómo nos explica la asignación. Y yo algo que quiero decirle a ustedes, hermanos, que yo vi, yo le decía al pastor, en ustedes hay asignaciones, hermanos, en todos. La cuestión es tener el valor para hacerlo, hermano. La cuestión es tener la fe de caminar hacia esa asignación. Porque todos, hermanos, todos ustedes, ayer yo veía profetas, predicadores, maestros, asignaciones especiales en gente que ustedes dicen, oye, pues en todos, hermanos, sí. Pero tenemos que ver, hace poco yo entraba en un conflicto no conflicto, sino simplemente íbamos en el carro, mi esposa y yo, y me dice mi esposa, digo, no la voy a ventanear, o por cierto, oren por ella porque no quiere renunciar a Toño. No es cierto. Yo iba en el automóvil, iba manejando y me dice mi esposa, preocupada, me dice, Pedro, tenemos que hablar con el pastor porque digo, yo siento algo como que hay niños que se sienten mal cuando el pastor testifica acerca de los adolescentes en los que Dios se está moviendo. Y le soy sincero, hermano, yo dije, no, sí, cierto, hija, tenemos que ser cuidadosos con eso, no podemos lastimar corazones. Y así, hermano, el Espíritu Santo en el momento, hasta Brenda me vio, porque Brenda me vio que me cambié la cara, y el Espíritu Santo me dice, ¿y por qué? ¿Por qué no van a glorificar a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas? ¿Por qué no me van a glorificar? ¿Por qué no me van a exaltar? Sí quieren presumir que sus niños dicen maldiciones, que se emborrachan, que andan de viajes, que andan bailando, que andan en Facebook y fotos, y les duele que hablen de que un niño se compromete con el cielo y hace la voluntad de Dios. Y me dice el Espíritu Santo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué se ofenden? Porque los evidencia a ustedes, diciéndome a mí, padres, el que su hijo no camine en mi voluntad es porque sus padres, ustedes, nunca caminaron en mi voluntad. Y dice, y por eso sé cuántos de los adolescentes se han quejado. Papás que se sienten. Y yo le dije a mi esposa, digo, no, hija, porque esta obra no es mía. Yo que tengo que enorgullecerme de algo, de jactarme de algo que Dios está haciendo en Regina, Antonio. Yo ayer le decía a mi familia, aquí está mi hermano, y ellos saben, Dios tiene asignaciones para ellos. Y agradezco a Dios que Dios está moviendo sus corazones, porque algo va a suceder en ellos, y como lo veo en ustedes. Así que, hermanos, si quieren que empiece, Dios empieza en nosotros, hermanos. Ahora, Dios da la oportunidad y la benevolencia de que usted se acerque confiadamente, en paz, a su trono, a hacer su voluntad. Pero le voy a decir algo, hermano, y lo hablo con mi corazón, con mucho amor a usted. Mire mi vida, lo que usted conoce que he testificado, y vea cómo Dios me trajo a mí a su voluntad. Y si Dios me trajo de la forma que muchos de ustedes conocen cómo me trajo, yo creo que no es necesario. Yo creo que Dios, para eso nos apasa a algunos de esa forma. ¿Para qué? Para que todos veamos que, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Porque es nada más decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ya es la última pregunta. Ya vamos a acabar, hermanos. Sí, no se duerman. Ya vamos a acabar. ¿Cómo se mantienen firmes en lo que Dios les ha dado? Hermana Jessica. Yo no estuve en toda la escuela, pero lo que escuchábamos ayer sobre la asignación que Dios hace a los hijos y el papel tan importante que tenemos como padres, y específicamente, como comentaba con mi mamá, como mamás de niños que han sido llamados para el reino. Yo creo que lo más importante fue creer primero en la asignación que tenemos nosotros. O sea, porque
como le decía yo a mi esposo, ¿cómo le puedo yo decir a Joana, haz esto si yo creo, si ella me dice no me siento capaz, si yo misma he dicho, es que yo no me siento capaz para esto, para lo otro, ¿verdad? O sea, primero tengo que cambiar yo, primero tengo que cambiar de mentalidad, ¿verdad? Y creo que escuchaba una de los mensajes que mandaba el pastor sobre el pastor Sebastián, que decía que cuando Dios da una palabra, cuando Dios dice algo sobre tu vida, eso es, o sea, no es que va a ser, eso Él ya lo dijo para tu vida. Entonces, si yo tengo una asignación que Dios puso desde que yo todavía no nacía, y si Dios llamó a mis hijas desde antes de nacer, yo también debo de inculcar en ellas el creer que lo que Dios ya puso en ellas ya es. Que si no se hace, que si no se activa, es porque o yo no lo activé o yo no le di lo suficiente para que ella lo crea. Porque la mente de un niño es muy fácil de moldear. O sea, yo a Jasia le digo, me pongo una corona y le digo, soy una princesa, y ella lo cree. O sea, aunque yo no sea reina de nada, aunque yo no posea nada, si yo me pongo un vestido, ella va a decir que soy una reina. O sea, porque ella lo cree. Si yo se lo digo, lo cree. Y todavía Joana lo cree. Entonces, si yo reafirmo todos los días lo que Dios ha puesto en ellas, ellas lo van a creer. Y, por ejemplo, yo no soy una persona de plantas, mi mamá sí, es muy, muy exitosa con sus plantas. A mí no, a mí se me mueren. Y a mi marido le regalaron una y Joana la ha estado cuidando. Y ahora que regresé de una semana de estar ausente en mi casa, veo que la planta está bien grande y tiene flores. Y mi hija está bien contenta porque dice, mira mamá, es que estas flores no las tenía ayer y yo le he estado poniendo agua y todo. Y en cada una de los logros que ella tiene siempre le digo, ve cómo tú sí puedes. O sea, estarle no diciendo las cosas malas que hace, sino mira, tú no te sentías capaz de esto, imagínate de lo que eres capaz con la ayuda de Dios. Era una enseñanza bien simple que le daba yo a ella. Y más ahora que la he visto que es más sensible, que pone mucha atención, que se preocupa por estar haciendo lo correcto. Y como dice el hermano Pedro, no es algo que yo haya hecho con ella. O sea, no es algo que yo le haya dicho, Dios se va a enojar contigo si esto. No, ella ya me empieza a preguntar, mamá, ¿tú crees que esté bien que yo haga esto? ¿Estará bien? ¿Tú qué crees que piense Dios? El hecho de que ella me lo pregunte me hace entender que ella ya tiene una conciencia de que quiere agradar a Dios. No le tiene miedo a que lo castigue como nosotros fuimos educados, sino ella ya tiene una conciencia de que Dios está viéndome, Dios está en todo momento. Nada menos cuando ahora que estábamos ahorita en el culto, la abrazaba yo, la veía muy sensible a la voz de Dios y le decía, qué bueno es Dios, ¿verdad, Joana? Y me dice, sí, porque nos cuidó todos estos días que la pasamos muy mal, ¿verdad? O sea, el estarle diciendo siempre que todo es por gracia de Dios, recordándoselo, así como a veces le decimos, dale las gracias a tu papá porque te compró esto, dale, en esas cositas, hacer énfasis con ella. Y yo veo que ella lo hace con su hermanita. Jasia, vamos a orar por la comida. Jasia, empezaste a comer y todavía no oras. El hecho de que ella sienta esa responsabilidad también con su hermana me hace pensar que lo vamos haciendo bien, a su nivel, ¿verdad? Ahorita no las vemos predicar, no nada, pero yo sé que Dios lo va a hacer después, a su debido tiempo. Así como Jesús empezó su ministerio ya más grande, cuando ya estaba más capacitado, cuando ya era un adulto, a lo mejor ellas van a empezar en la adolescencia, a lo mejor, yo creo que también Jasia nos ministra a veces cuando me dice, salta mamá, salta, que ella siente algo. Entonces, como dice el hermano Pedro, eso no se los he dado yo,
he cambiado cosas yo para que en ellas se active, pero es algo que Dios ya había dicho de sus vidas desde antes de nacer. Y yo veía como, ahorita que la hermana Brenda decía lo que les ministraba a sus hijos ayer, yo le decía lo mismo a Joana, porque Hasi estaba ahí brincando, ¿verdad? Le decía yo a Joana, ¿sí sabes que el Señor te vio desde que tú estabas en el vientre, desde que eras una semillita? ¿Sí sabes que Él desde el cielo te estaba viendo y dijo, esta niña me gusta, esta niña me va a servir? Y ella se quiebra porque como son niños, ellos tienen mucha imaginación y no es producto de la imaginación, esto pasó. Yo le dije, esto pasó. Él te vio y dijo, ella va a hacer grandes cosas para mí. Imagínate qué importante eres tú para ella, para Dios. Eres la más importante de todas porque tú eres creación suya. Siempre estarle reforzando y reforzando para que eso se vuelva algo, parte de su vida, que no sea algo que ella olvide. Y cuando ella crezca y tenga dudas, que esa palabra le recuerde quién es, qué identidad tiene ella en el Padre. Ya, por último, ya no voy a hablar mucho. Sí es muy importante eso y ya a lo práctico, llevarlo a la casa, el estarles enseñando, adoctrinando lo que ellos son. O sea, tú eres hija de Dios y como testimonio, hace ya tiempo, pues nosotros hacemos devocionales y tenemos 2 televisores. Entonces, uno está en la sala y uno en la recámara, pero ponemos cantos, ponemos ministración y para eso son las televisiones, y ya sea que oremos en la sala o ya sea que nos vayamos a la recámara. Pero desde que nosotros llegamos a esa casa hace ya como 2 años y medio, esa casa la dedicamos, esa casa empezamos a poner, Regina, sus textos en toda la puerta, textos muy pequeños, y los puso. Entonces la dedicamos nosotros y decíamos, sí, hoy se va a orar en la sala, hoy se va a orar en la recámara, hoy se va a orar en otro cuarto. Pero sí es muy importante lo que ellos ven en nosotros. Entonces, y decirles ellos quiénes son para Dios, ellos quiénes son. Pero ya lo demás lo hace Dios. En una ocasión estaba Regina y estaba haciendo pues tarea, estaba en la sala y llegan unas personas familiares de ella y estas niñas pues empezaron de que pues vamos a poner música y todo. Y no es algo que yo lo impuse, es que el ambiente de la casa es Cristo. Entonces, cuando está en todo ese momento Regina, no es que nosotros aquí no escuchamos canciones seculares, canciones del mundo, aquí no. Pero ¿cómo? O sea, empieza, ¿pero cómo? ¿Por qué? No, es que no, o sea, ella no sabe cómo explicar eso, pues es que no. Y veía su carita de angustiada. Y es que no, nosotros no, o sea, y yo ponemos cantos, y la tele está es porque ponemos cantos. Entonces ya yo hablo con ella, le digo, no, mija, es que saben que esta casa, pues en todas las habitaciones, en la sala y todo, pues estamos cantando cantos, o sea, no se escucha ninguna canción no escuchamos. Si ella va a hacer la tarea, si quiere canciones, o sea, son cantos, o sea, ella no va a hacer, o sea, es algo que ya es, o sea, sí, escuchar cantos. Toño hace su tarea con canto. Digo, ay, mi hijo, ya mucho canto, ponte a hacer la tarea. Pero ya es algo que ya no es uno, mis hermanos, ya no es algo que ellos solos, porque dice, es que aquí es puros cantos de la iglesia. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado? Fue la primera y la última vez que fueron a ver a mi hija en ese sentido, o sea, porque ellas mismas decían, no, es que tu mamá no nos va a dejar. Dice, no, es que no. Y me dice, mamá, es que tú no. Pues como quiera, no. O sea, aquí no podemos,
porque hay un choque de espíritus. Al contrario, si ellas vienen y pues que escuchen los cantos, pues que se vayan edificadas. Y pues ¿qué hacen? Pues mejor se alejan y pues allá no podemos hacer nada. Solo les comparto manera de testimonio. Ya es algo natural. Y bueno, aquí está la pastora y la hermana Janet, ¿verdad? Que van a decir, bueno, ¿y ellas qué? ¿Están ahí de adorno? ¿Están ahí para embellecer la mesa o qué, no? Pues yo les pedí a ellas que estuvieran, porque ellas me decían, ¿y nosotros qué vamos a hacer ahí si no tenemos hijos? ¿Y qué vamos a hacer ahí, no? Pero ustedes han estado escuchando lo que familias, lo que papás han hecho con sus hijos, ¿verdad? Y cómo lo que ustedes ven hoy les ha costado a ellos. No es que un día se levantaron y ya, no. Les ha costado y mucho, han sufrido mucho, han llorado, han luchado, han renunciado, han aceptado cosas para que hoy lo que ustedes ven en sus hijos se manifieste. Yo le decía a la hermana Janet y a la hermana Abres, yo quiero que ustedes estén ahí, porque ellas nacieron en una familia pastoral. Mis suegros son pastores, mi esposa no conoció otra vida, ella no conoció otra vida más que la vida de la iglesia de Cristo. Mi sobrina, la hermana Janet, igual. Ella no conoció otra vida, siempre sus abuelos pastores, sus papás cristianos, sus papás sirviendo, siempre la vida que ellos siempre han conocido. Entonces hoy ustedes las ven que enseñan, que cantan, que ministran, sí, pero no es producto de la casualidad, no es producto de una oración, sino es algo que fue sembrado de toda su vida. Entonces yo quisiera preguntarles a ellas para terminar este tiempo, que nos dijeran cómo fue nacer en una casa pastoral, cómo lo que ustedes vivieron les sirvió para estar hoy donde están. Yo crecí muy rodeada por mis papás, y muy rodeada por tíos y por abuelos y por primos, ¿no? Y desde niña fue aprender de la vida, aprender del mundo a través de Cristo, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo llegaba con libros, y que eran libros que te hablaban de la Biblia y que te hablaban de Cristo. Y realmente, si uno subía a la casa, y si usted todavía sube a la casa, se va a encontrar con libreros, y los libreros contienen libros que nos hablan de Cristo, ¿no? Y siempre fue este ambiente como muy rodeado de Cristo. Y mi familia atravesó por ciertas circunstancias, por ciertos accidentes que mi papá tuvo, y en esa época pues le tocó a mi mamá todo el trabajo de salir para tener un sueldo para la casa y de educarme, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo tenía problemas académicos y era una niña y no sabía leer y no, me iban a reprobar, ¿no? Y era un asunto complicado, ¿no? Académicamente. Y mamá decide enseñarme a leer sin saber método, porque pues no es como que haya estudiado lectoescritura o algo así, y decide hacerlo desde la Biblia, ¿no? Entonces todo lo que me enseñaron, todo lo que me inculcaron fue desde Cristo. Entonces siempre esto cuando eres niño te marca, ¿no? Porque luego creces y entonces lo que yo aprendo ahora a través de métodos, ¿no? A través de leer, a través de investigar, a través de ver, siempre tiene una relación con Cristo, ¿no? Entonces veo algo desde la educación emocional, desde la psicología, y está relacionado a Cristo. Veo algo desde la literatura, desde el arte, y está relacionado a Cristo, o está contrapuesto a Cristo. Pero es como decía acá Jessica, es una semilla, ¿no?
Y está bueno el ejemplo de la planta porque es la semilla, pero el ambiente, o sea, la semilla puede estar ahí, ¿no? Y la semilla en sí misma va a poseer la capacidad, ¿no?, de tener vida. Pero si el ambiente en el que esa semilla se coloca no es un ambiente propicio, no es una buena tierra, no se riega, no se le cuida, no se le habla, la capacidad que había de vida en esa semilla no va a fructificar. Entonces acá tenemos gente que es preciosa, que es valiosa, que tiene capacidad de vida, pero que si el ambiente, si la tierra, si el riego, si la palabra no es propicio, no va a fructificar. Entonces creo que finalmente el ambiente que crean los padres y el ambiente que crea la familia es un ambiente propicio para esto, ¿no? Yo creo que eso a mí me hizo mantenerme en los momentos en los que parecía que Cristo no estaba, ¿no? Y ustedes conocen parte de mi testimonio como estos episodios de depresión que tuve durante la adolescencia, durante ya más grande, los pánicos, los episodios de ansiedad, de las fobias, ¿no? Y el hecho de que eso quede sembrado, al final del día te ayuda a mantenerte, ¿no? O sea, al final del día se queda algo tan sembrado adentro tuyo que vas a Dios, que vas a preguntarle a Dios, que vas a ir a acercarte a Dios. Y entonces en estos momentos de dificultad, ¿no?, estuve muy rodeada por mis tíos, que son los pastores, de lo que decía precisamente acá nuestros hermanos, del hecho de reafirmar lo que somos, ¿no? Entonces siempre los pastores estaban reafirmando, ¿no? Yo me vine para acá a formar parte de esta casa, de esta familia, cuando tenía episodios de ansiedad y cuando había pánicos. Entonces todo el tiempo era afirmar, ¿no?, lo que ellos podían ver y que yo no alcanzaba a ver, ¿no?, que ellos a través del Espíritu podían ver, pero que yo no alcanzaba a ver, ¿no? Entonces fue una constante afirmación de lo que ellos veían que Cristo había depositado. Entonces siempre estuvieron afirmando y llevando al sí puedes, sí es posible, sí lo vas a ver, Dios está ahí, ¿no? Siempre estar empujando a lo que están viendo del cielo, del Padre, en la vida de una persona. Entonces yo creo, la Biblia dice algo, la Biblia dice, sobre toda causa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y el hecho de guardar el corazón tiene que ver con ponerle un cerco, con ponerle vigilancia. Y yo creo que Dios es tan bueno que nos da personas que van a ayudarnos a ponerle cerco, a ponerle vigilancia a ese corazón. Entonces yo puedo ver que Dios fue tan bueno conmigo, fue tan misericordioso, fue tan paciente, que me fue rodeando de personas que me ayudaron a creer, que me impulsaron a creer y que hoy en día me siguen ayudando, ¿no? Que es un proceso distinto el que hoy vivo con esta parte de las finanzas, ¿no? De los trabajos, del emprender lo que Dios está marcando que hagamos, ¿no? Pero sigue siendo la paciencia de mis padres, la paciencia de mis pastores, lo que me ayuda a cumplir, lo que me ayuda a alcanzar. Entonces creo que es importante la parte en la que papá y mamá están presentes y están gestando un ambiente, y a eso le sumamos la autoridad pastoral y el cerco de la familia para que realmente se produzca. Y siempre hay mucho esta inquietud, ¿no? Ay, pero si el niño crece en la iglesia luego y crece con prohibiciones, ¿no? Que luego está, excusa vieja realmente, ¿no? Es que si el niño crece con prohibiciones, cuando sea adolescente, cuando sea grande, pues le va a dar curiosidad y se va a ir al mundo. Si a tu hijo le enseñaste ley, si a tu hijo le enseñaste provisión, sí, va a crecer y se va a ir. Pero si a tu hijo le mostraste
la vida de Cristo no hay un querer. Si yo estuve en un ambiente en la adolescencia, en la juventud, en donde estaba rodeado de ideologías, estaba rodeado de drogadicción, y a mí no se me antojaba, ¿no?, el déjame ir a drogarme, a ver qué se siente, ¿no?, el déjame ir a una fiesta a bailar, el déjame ir a un antro a ver qué se siente, a ver cómo es, ¿no? ¿Por qué? Porque eres consciente de que no necesitas, ¿no? O sea, no porque luego Dios me va a castigar, es una conciencia de no necesito, ¿no? Pero es cuando es la vida de Cristo y no la prohibición lo que se enseña, ¿no?, y lo que se deposita en el otro. Que Dios les bendiga. Qué bonito, ¿no? En mi caso no fue así. En mi caso, el crecer en una familia cristiana, para empezar, soy otra generación. Mis padres no eran de los padres como ahora, que son amigos de sus hijos, que platican mucho, pero sí hacían muchas cosas que yo veía. Tuve un episodio de niña que eso me llevó a estar muy apegada a mi mamá. Entonces, yo tuve la bendición, tal vez ella no, de que los acompañaba a campañas, a campamentos, a reuniones, a la misión. No había lugar donde mi mamá fuera que yo no estuviera. Creo que sin ellos darse cuenta, fue Dios cuidándome y preparándome para lo que soy ahorita. Creo que siempre tengo dos cosas que aprendí de ellos, que han marcado mi vida, que han regido mi vida. Una es la provisión de Dios, que todo lo que yo necesitaba desde niña me dijeron, pídeselo a Dios. Comentaba con algunos hermanos que en una Navidad, espero no romper corazones aquí, pero mi mamá siempre fue de esas personas de que Santa Claus no existe. Te voy a llevar, vivíamos en Linares, nos trajeron a Monterrey, y como les digo, yo siempre andaba con mi mamá, me trajeron a una tienda, me dijeron, escoge el regalo que quieras porque Jesús te va a regalar lo que tú quieras. Yo era una niña, agarré un muñeco casi de mi tamaño, que pues, fácilmente podemos encontrar en la actualidad. Entonces, ese regalo lo llevaron a la iglesia el 24 de diciembre, lo pusieron en un pino a un lado del altar, y a mí me enseñaron que aún hasta los regalos, hasta lo que yo quisiera, yo lo podía recibir de Jesús. Eso marcó mi vida al grado que hasta la fecha lo sigo haciendo. Otra cosa que también marcó mi vida fue: nunca te vayas a casar con alguien que no es cristiano. De hecho, yo siempre dije que jamás me iba a casar con un pastor, y lo logré, porque no era pastor cuando nos casamos. Eso después Dios lo fue haciendo. Pero creo que todo eso que sin saber mis papás me enseñaron o yo viví con ellos, todo eso me llevó hasta el punto donde yo me topo con un texto en el Salmo 138, el último versículo, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia es eterna. Dios no desampara la obra de sus manos, dice una versión. Entonces, aunque mis papás no me hayan dicho lo que Dios había hablado de mí antes de nacer, aunque mis papás no me hayan inculcado con palabras diciendo ponte a orar, ponte a leer la Biblia, vámonos a la iglesia, para mí todo era ver un ejemplo en mis papás que me llevó hasta donde estoy ahorita. Creo que en muchos de nosotros, o como decíamos ahorita, todos nacimos con un propósito, todos tenemos un llamado de parte de Dios. No todos es el mismo llamado ni la misma asignación, pero propósito sí tenemos. Y yo sé que hay muchos adultos que a lo mejor piensan, pues yo no tengo ministerio, o yo qué voy a hacer con mis hijos. Pero si ustedes toman este versículo del Salmo 138 y lo hacen suyo y dicen: Jehová cumplirá su propósito en mí, van a ver grandes cambios en su vida, van a ver cómo Dios empieza a obrar, van a ver cómo Dios les da palabra para ministrar a sus propios hijos, a su propia familia, porque eran ¿cómo les explico?
Es un testimonio largo, pero al punto que voy es que para mí era muy difícil pararme aquí. El pastor comentó hace unos días que tuve ataques de pánico desde niña, cuando la hermana Yara empezó a decir el viernes los síntomas de niños con algunos problemas. Créame que me identifiqué casi con todos. Mi hermana mayor que está aquí no me va a dejar mentir, tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad desde niña que yo no supe, y yo creo que este texto se hace tan real en mí porque todo eso que aunque no lo sabíamos, no teníamos entendimiento, mis papás hicieron lo que pudieron, y créanme que fue bastante, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, todavía vivimos ahí con ellos. Entonces todo eso que yo pasé, cuando yo creo esta palabra que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, o sea que por más que yo me quise alejar de yo no me voy a casar con un pastor, yo no voy a tener nada que ver con los hermanos, yo cuando sea grande, porque créame, sí pasaba por mi mente cuando era niña, yo creciendo me voy a ir de hacer mi vida, ¿no? Cosas que puede pensar uno en la adolescencia, pero Dios fue tan grande y su misericordia fue tan grande que el propósito que Él tenía para mí se cumplió cuando yo lo creí, cuando yo le dije, ok Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiera. Si tú me diseñaste con un propósito, si tú me hiciste con un propósito, si tú me diste dones, talentos o ministerio, lo que me hayas dado, yo me voy a aferrar a eso. Y eso fue lo que yo hice al tener todo este ejemplo. Y es lo que les quiero comentar a ustedes como adultos. Tal vez sus papás no les hayan dicho tienes un ministerio, tal vez no les hayan dicho lo que Dios declaró de ustedes antes de nacer, pero ustedes lo pueden tomar aún a esta edad y el Señor va a cumplir su propósito en ustedes. Amén, amén. Dios les bendiga. Amados, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y les voy a pedir al equipo que pasen hasta donde están ustedes y empiecen a orar por ustedes. Que Dios les dé la sabiduría, que Dios les dé la palabra, que Dios les dé el entendimiento para cumplir su asignación, para que sus hijos puedan ser llevados a Cristo, para que nos despojemos de viejas estructuras que traemos en donde creemos que la iglesia es el lugar donde se conoce a Dios, y hoy tenemos entendimiento de que ese lugar es el hogar, ese lugar es la casa. Que cuando ustedes compartan la mesa, lo que hablen sea Cristo, porque hoy ustedes ven ejemplos de personas que fueron impactadas por Cristo, por padres que tomaron su responsabilidad, hicieron lo que tenían que hacer para llevar a sus hijos a Cristo, por padres que fueron coherentes, que son coherentes, que no piden lo que ellos no hacen, que no le dicen hijo busca a Dios cuando ellos no lo buscan, que no le dicen hijo ora cuando ellos no oran, que son coherentes. Oro para que hoy pueda despertar a padres coherentes con el Evangelio, coherentes con la vida de Cristo, coherentes, que se someten a la voluntad del Padre, que saben escuchar la voz del Padre, que saben humillarse y pedir perdón, que saben renunciar al orgullo y que pueden pedir perdón. Padres que tienen fe, que lejos de robarles la fe a los hijos, inculcan fe, producen fe. Oro para que esos padres hoy se despierten. Le voy a pedir al equipo que empiece a ministrar. Señor, hoy presentamos, Padre, a cada papá de esta familia, Señor, de esta casa. Padres que se preguntan qué tienen que hacer con sus hijos. Padres que hoy están pasando por situaciones difíciles con sus hijos, con situaciones complicadas de rebeldía, de falta de identidad, de confusión. Padres que están luchando con hijos que tienen ansiedad, con hijos que no tienen un papá, que no tienen una mamá, y que parece ser que la tarea de llevarlos a ti parece tan difícil y tan complicada, Señor. Padres que no saben qué hacer, que tienen el deseo pero no saben cómo, Señor. Hoy oro
para que tú despiertes, para que tú actives esa fe, para que puedan abrir esos ojos espirituales, Señor, y puedan ver lo que tú has depositado en sus hijos, lo que tú has depositado en su casa, y puedan ser una familia con propósito. Una familia, Señor, que tiene un entendimiento claro de lo que tú has depositado en ellos a través de sus hijos. Una familia que entiende que los hijos no son para que ellos se complementen, para que ellos puedan ser felices, para que ellos puedan disfrutarlo. No, que ellos son padres de hijos que van a impactar a una sociedad perdida. Que esta sociedad necesita padres que eduquen hijos íntegros, hijos en justicia, hijos llenos de la palabra, hijos llenos de Cristo, porque un día ellos serán luz para esta sociedad que se hunde, que se desmorona. Hijos que escriban libros, hijos que prediquen, que hablen, que sean testimonio vivo para toda esta sociedad perdida, hundida en la ignorancia de Cristo, Padre. Oro para que despiertes la palabra precisa, la palabra correcta. Oro para que despiertes en su espíritu la valentía, Señor. La valentía, Padre. Aquí hay papás, Señor, que han tenido dudas, Señor, y que han sido cobardes con lo que Dios les ha mandado. Han tenido miedo, han huido a la responsabilidad. Oro para que despiertes un espíritu de valentía, Padre, que puedan decir: no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a atemorizar por causa de las tinieblas. Las tinieblas no nos van a detener. Padres que se levanten y peleen y luchen, Señor, y digan: no voy a permitir que las tinieblas se lleven a mi hijo, no voy a permitir que los traumas, el contexto que vive mi hijo lo hunda, no lo voy a permitir. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para luchar por la salvación, por la salud, por la vida espiritual de mi hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta a los padres, que sean guerreros, Señor, guerreros, que una investidura de guerrero, una investidura de valentía les sea dada hoy, Señor, y tú les des las armas que ellos necesitan para pelear por sus hijos, las armas, Señor, las armas espirituales, Señor, que ellos necesitan para pelear por su casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Destruye todo orgullo, Señor. Toda afirmación de las tinieblas sobre sus vidas, Padre, sea deshecha en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, escuchamos la afirmación del cielo, lo que tú has hablado para cada familia. Porque los pensamientos que yo tengo sobre ti son más altos, porque los caminos que yo tengo para ti son más altos. Padre, oro para que esa palabra que nos fue dada, Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oro, Señor, para que ese propósito, Padre, perfecto, santo, sea cubierto, sea completo en nuestra vida, en la vida de cada casa, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quita todo velo, quita todo velo, Señor. Y Cristo gobierna en mi hogar, venga tu reino. Equipo, oren para que todo velo sea quitado. El Espíritu Santo me dice que ustedes están viendo la vida bajo un velo que no les permite ver lo que Dios ha depositado en ustedes y en sus hijos. Oren para que ese velo sea quitado y para que puedan ver a sus hijos como Dios los ve, no como ustedes los ven. Señor, oro, Padre, para que todo velo sea quitado en el nombre de Jesús. Quita todo velo, Padre, todo velo, Señor, todo velo de ineficacia, de ineptitud, Señor, sobre el cual vemos, Padre. Oro para que todo Padre, Señor,
pueda ver a sus hijos como tú los ves, Padre. Que los puedan tratar y educar como tú los ves, Señor. Que puedan tener sus oídos abiertos, Señor, y puedan escuchar, Señor, lo que tú hablas sobre la vida de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo velo, Padre, quita todo velo, Señor, todo velo que obstaculiza, Señor, la mirada del cielo sobre sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gobierna cada hogar, gobierna la vida de los padres, Señor. Una educación coherente, Padre, una vida coherente con la luz, una vida coherente con la integridad, una vida coherente, Padre, con la justicia, una vida coherente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo velo es quitado en el nombre de Jesús, Señor. Todo velo es quitado, Padre, y hoy empezamos a ver con claridad. Empezamos a ver con claridad. Empezamos a ver, Señor, con claridad. En el nombre de Jesús vemos, Señor, a través de tus ojos. Vemos a través de tus ojos, Señor. No a través de estos ojos corrompidos, Señor, por este mundo, Padre. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, Señor. De modo que hoy, Señor, conocemos, Padre, a través de tus ojos y no de la carne. Vemos a través de tus ojos, Señor, y no de la carne. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ya para terminar, amados, quiero que tome a sus hijos y ore por ellos. Ore por ellos. Tome a sus hijos, ore por ellos. Hay una palabra que leímos ahorita. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Quizá hemos cometido errores, pero de aquí en adelante. Que sea un tiempo en el cual de aquí en adelante pueda haber un cambio en su vida y en la vida de sus hijos. Así es de que ore por ellos. Ore por ellos. Señor, hoy bendecimos, Padre, la vida de cada niño de esta casa, de cada hijo, Padre.
Está, Señor, por venir una fiesta satánica, Padre, a este mundo, que seduce a los hijos, a los niños, Padre, lo hace atractivo a sus ojos, Padre. Pero hoy, Señor, nosotros como padres soltamos palabras de vida sobre la vida de nuestros hijos, Señor. De aquí en adelante, Padre, no permitiremos que ellos se ensucien. No pondremos a nuestros niños, Señor, en las manos de Satanás. No permitiremos que participen de lo oculto. No permitiremos, Padre, porque son tus hijos, los hemos dedicado. Hoy entendemos, Señor, que son tuyos, que antes de que nacieran, Señor, tú ya tenías un plan para ellos, Padre. Y que tú diseñaste, Señor, una vida perfecta, Padre. Y oro para que cada papá de esta casa tenga una palabra de vida sobre sus hijos, Señor. Oro para que el futuro, que es incierto, Padre, ellos tengan una palabra de seguridad sobre la vida de sus hijos, Señor. Porque aunque este mundo se caiga a pedazos, nosotros permanecemos firmes en tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanece firme, Señor. Y nosotros nos anclamos de tu palabra, Señor, de la palabra que tú has dado sobre cada niño, sobre cada hijo, y afirmamos, Señor, lo que el cielo ha hablado de sus vidas. Afirmamos, Padre, confirmamos la palabra que tú has dicho sobre la vida de nuestros hijos. Hoy soltamos cada palabra, Señor, del mundo que hemos dicho sobre la vida de nuestros hijos, para empezar a hablar las palabras del reino, la palabra del cielo, Señor, sobre la vida de nuestros hijos, Padre. Hoy se cierra toda herida es sanada, Padre. Hoy se cierra toda herida, es vendada, es curada en el nombre de Jesús. Y de aquí en adelante, Padre, de aquí en adelante empezaremos a hablar la palabra del cielo sobre la vida de nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, afirmamos, Señor, tu diseño. Afirmamos, Señor, lo que tú has dado, Padre. Confirmamos, Señor, el diseño del cielo, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestros niños, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Cristo, gracias, papá, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bueno, hermano, le damos gracias a Dios por lo que Él ha estado hablando en nuestra casa estos días. Vivimos tiempos preciosos, amados. Qué lástima que no pudieron estar, pero vivimos tiempos